Hola, ¿conoces el término maderas de sangre? Es el mismo que se utiliza para denominar a los diamantes de sangre. Sí, aquellos que se obtienen de zonas principalmente en conflicto, que su extracción y comercialización se dan de forma clandestina en mercados negros y que terminan financiando al crimen, a la guerrilla o a gobiernos donde el control lo tiene alguna dictadura. Esto mismo ocurre en algunos países de Latinoamérica o de África para la madera. Y hoy ha prendido las alertas el, el saqueo tan descarado que se está haciendo en la selva maya. Inicialmente había la intención de construir un tren. Todos de pronto vieron que se desvió el tramo 5. Se metieron a la selva sin razón. Pareciera que a López Obrador no le va a dar tiempo de terminar su tren como muchos han apostado y que de pronto vieron la oportunidad de hacer negocio con la madera de la selva. Todas estas interrogantes se han despertado en las redes, en medios, y algunos han estado escribiendo ya al respecto. Quédense, vamos a revisar en este video si la intención de López Obrador era la de hacer un tren o la de saquear la selva. Lo que sí es un hecho es que hay detrás de esto una historia que podría compararse a la de los diamantes de sangre. Regreso con ustedes después de este intro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la red de información digital RIDTV. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Bueno, pues estamos retomando la agenda de denuncia porque, bueno, pues ya pasó el berrinche del presidente, un berrinche que nos costó bastante caro, una movilización que me hubiera gustado ver en Morena para conseguir vacunas, para darle medicamentos a los niños con cáncer. Este procedimiento de distribuir acarreados mejor lo hubieran utilizado para que no se les echaran a perder estos millones y millones de pesos en medicinas y vacunas que recientemente dio a conocer Carlos Loret en Latinos. De verdad que es impresionante cómo López Obrador, en su desmedida ambición de poder, sí utiliza el poder del Estado para su propia causa, para su propio beneficio, para su ego personal, y al pueblo mexicano lo abandonado. Y los primeros que pagan son los pobres. Porque la realidad es que los que tienen la oportunidad van y pagan un médico particular. Pero ¿y el resto? El resto a aquellos que no tienen y que viven al día y que, bueno, están por lo menos con este beneficio del Seguro Social y que de pronto no tengan medicamentos, como lo vimos recientemente. Por eso vamos a darle una vuelta a este proceso de ratificación, que solamente las ratas se ratifican, y generemos contenido que nos ayude a seguir haciendo la denuncia, porque sin duda son 70 millones de mexicanos que no participaron en este proceso de revocación, y el que calle otorga que con su silencio, con su abstención de participar, le han dado la vuelta, le han dado la espalda a López Obrador. Y bueno, López Obrador ha perdido más de 16 millones de votantes si comparamos los resultados con el 2018. Digan lo que digan, han perdido presencia. Solamente focalizados algunos puntos y, por ejemplo, la Ciudad de México pues está muy atrás de algunos estados como Oaxaca, que es el segundo lugar, o el primer lugar, Tabasco, donde sí hubo acarreo de una manera impresionante. Pero vayamos rápido al tema del Tren Maya y las maderas, que a partir de este momento vamos a ponernos en ese chip de estar denunciando lo que está ocurriendo. Antes, sin duda creo que es importante retomar a algunos de los videos que se estuvieron haciendo de denuncia. Si me lo permiten, Sélvame del Tren, que es esta campaña que hicieron los artistas, activistas, influencers, y que ha sido tan
reprimida desde el Estado por López Obrador. El Tren Maya en Yucatán está afectando la península completa. Está destruyendo la selva. Está destruyendo la selva. Está destruyendo la selva. Nuestro patrimonio natural. Ya se han talado cientos, miles de árboles. Miles y miles de árboles. Y pronto serán millones. 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 Están contaminando ríos subterráneos y cenotes. El sistema de ríos subterráneos más largo del mundo. Estos sistemas se estima que se han formado durante 2 millones de años. Sitios únicos en el mundo. No podemos destruirlos. Sería imposible recuperarlos. Va a ser imposible restaurar. Les está quitando la casa A miles de especies nativas, como el jaguar que está en peligro de extinción. No podemos perder nuestra fauna. Escúchanos, presidente, no somos tus enemigos. No somos adversarios. No somos adversarios. No somos adversarios. Somos mexicanos. Somos mexicanos. Somos gente preocupada. Somos del pueblo. El pueblo pidiéndole que no necesitamos un tren. No necesitamos un tren sin evaluaciones ambientales. No necesitamos un tren que no cumpla la ley. No queremos daños en el medio ambiente. Sí necesitamos la selva. Sí necesitamos la selva, los ríos y los cenotes. Sí necesitamos los cenotes. Nuestro patrimonio natural. En el tramo 5. Ni siquiera se ha consultado a la gente. Y no hay evaluaciones ambientales. Presidente, lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. escuchemos a los expertos. Escuchen a los expertos de la zona. Todo México juntos. Salvemos la selva. Salvemos la vida. Ahí está la campaña de Selva del Tren. Vamos a platicar. ¿Ven esta imagen? Vean hacia dónde va. Filas y filas de camiones cargando madera que se están sacando del país. ¿Quién controla los puertos hoy en día? ¿Quién controla las aduanas hoy en día? Cuando se dio esto de la campaña de Selva del Tren, ¿qué hizo López Obrador, aparte de reprimir desde la tribuna de la mañanera? Lanzó una ofensiva con el ejército. El ejército se trasladó a esta zona con maquinaria y con elementos para darle una represión con todo el Estado a el tema de las manifestaciones por el tramo 5 del Tren Maya y que está entrando al interior de la selva. En el medio Red en Defensa de la Democracia, el lunes 11 de abril se publica un reportaje que firma Doña Cabrita, un seudónimo. Muchos columnistas y periodistas en este país utilizan seudónimos por miedo a las represalias. Lo titula Madera de sangre y la muerte de nuestros bosques húmedos. De aquí se han retomado para hacer hilos en Twitter, como el que hizo Hamlet y como los que han hecho otros, y algunas publicaciones, pero todo nace a partir de aquí. Y hay manos ocultas recibiendo el dinero en sus cuentas. ¿De quién son? Comienza con esta pregunta. ¿Conoces el término madera de sangre? Al igual que el término diamantes de sangre, se le denomina como aquellos que proceden de países productores inmersos en conflictos armados y donde la extracción y comercialización de las maderas preciosas se realiza en flagrante y con el propósito de financiar los costos de la guerrilla y también en el caso específico de México engordar los bolsillos de políticos corruptos o financiar precampañas. Recordemos que ellos van en ruta al 2024 y lo que intentan es comprar el voto a toda costa. Vimos el ejercicio que hicieron este domingo 10 de abril en el que se utilizó compra, acarreo, coacción, utilización de programas y lograron una votación de casi 15 millones de mexicanos que votaron en favor de ellos. Van a necesitar dinero para el 2024, mucho financiamiento, van a comprar a este pueblo que tiene hambre y que ellos han empobrecido, porque esto les conviene, empobrecer a un gran segmento de la población para luego ir y darles una dádiva el día que necesitan el voto. ¿De dónde van a obtener el dinero si ya se lo acabó? Si ya se acabó el presupuesto de emergencia, si ya se acabó ya se ha terminado a grado que por eso suspendió
el programa de escuela continua para poder financiar los subsidios de combustible. López Obrador ya se acabó el dinero de este país. Lo que comenzó a hacer en los últimos meses fue a buscar financiamientos de otros lados y de pronto, pareciera que el Tren Maya le dio la oportunidad de financiar a través de esta devastación de la selva. ¿Quién no ha escuchado desde el púlpito presidencial darles consejos a la ONU o al gobierno del presidente Biden, del programa estrella, en este caso estrellado, Sembrando Vida, el cual ha sido llevado hasta el Caribe y países del bloque bolivariano, como Cuba, y se ofrecen como una solución al desempleo y la desforestación del planeta? Esto es lo que López Obrador ha tratado de venderle al mundo. Como todo en los gobiernos del bloque chavista, carece de la más mínima regulación, sustento legal, seguimiento de los protocolos ambientalistas y tener un plan de desarrollo como todo en este voraz e improvisado gobierno. Y los resultados a tan solo 3 años son alarmantes. Incluso una investigación muy seria que dio como resultado la fábrica de chocolate nos mostró cómo han utilizado el programa para influir en el tipo de siembra de árboles, de cualquier otro tipo de maderas, para que sea cacao el que se siembre y este cacao sea utilizado para la fábrica del chocolate Rocío. Les horrorizó la cantidad de 20,000 árboles talados en el sureste mexicano, aquella que de pronto se dijo, llevan 20,000 árboles tirados, y de pronto decidieron que ya no va a ser ahí, que tiraron los árboles nada más por tirarlos. ¿Y qué dijeron? Los vamos a trasplantar. Otros dijeron, no se tiraron, o se van a reponer. Y bueno, han dado una de versiones, comenzando por la de en aquel momento en que López Obrador dijo que no se iba a tirar ni un solo árbol. Bueno, son muchos 20,000 árboles. Recuerden esta cantidad, 20,000 árboles. ¿Cómo reaccionarían si se hace un análisis de la cantidad en pérdidas de miles de hectáreas y en donde veremos que ya son millones de árboles talados, millones de árboles que pertenecen a los mexicanos, a la selva, al patrimonio ambiental de la humanidad incluso? Son millones, ya no 20,000 árboles. Y que son ya talados. Los ambientalistas han calculado que solamente en el puro tramo 5 se talaba 1 hectárea por día. 1 hectárea significa 10,000 metros. En esto llegan a caber entre 3,000 a 5,000 árboles maderables. Imagínense, talando durante 30 días, todo diario, entre 3 a 5,000 árboles. Ya estamos hablando de millones de toneladas de madera. ¿Qué está pasando con estos millones de árboles que están talados? Son vendidos a diferentes mafias, con mayor presencia la mafia china, donde con un total de impunidad y cobijados por el ejército mexicano, quien es el responsable de las aduanas, seguridad pública, políticos corruptos, así como grupos armados de los diferentes cárteles que azotan todo el territorio nacional, son los que permiten este trasiego de madera que se está extrayendo de la selva maya. Todos estos trabajando en conjunto y coordinadamente para llevar a cabo este ecocidio con el visto bueno de la presidencia. Por eso se pone así. Por eso se puso así ante la reacción de los ambientalistas y los que han pedido. No nos oponemos, presidente. Lo que queremos es que salven lo que van a terminar lastimando por haber cambiado el tramo 5. Pero ninguno de estos ambientalistas y de estos artistas que vimos en el video inicial le han preguntado a López Obrador, ¿y dónde está la madera? Si estás talando 1 hectárea por día y llevas más de 30 días a cuando comenzó esta campaña, quiere decir que han talado más de 30 hectáreas. Cada hectárea mide 10,000 metros cuadrados, vuelvo a insistir, y cada hectárea tiene entre 3,000 a 5,000 árboles maderables, maderas finas que son muy, muy, muy caras. ¿Dónde están los árboles? Ninguno de estos ambientalistas han cuestionado a López Obrador sobre el destino de las maderas. Ellos lo único que han dicho es, detengan la deforestación. Pero otras voces han comenzado a cuestionar
¿dónde están las maderas? ¿Y realmente el propósito es hacer un tren? ¿O cuando ya vieron que no les va a dar tiempo de hacer el tren, comenzaron a hacer el saqueo de la selva? Veamos las cifras. Según el periódico El Financiero, los reportes del 2019 nos indican que son 73,000 hectáreas, fíjense nada más, Yo estaba hablando del mes donde nada más el tramo 5 fue desforestado, pero vamos a globalizar desde que comenzó toda esta obra. Y según El Financiero, ya son 73,000 hectáreas que ya fueron desforestadas en el sureste, con pretexto del dicho programa presidencial entre Sembrando Vida y el Tren Maya. Recordemos que en la investigación de la fábrica de chocolate hubo testimonios de productores tabasqueños que dijeron que los obligaron a cortar todos sus árboles para luego meterlos al programa. Y muchos se quejaron porque el cacao necesita sombra. Y lo primero que hicieron fue talar los árboles y venderlos a donde ellos les dijeron. Desde entonces ya viene la deforestación. Resulta que están cambiando el suelo con otro tipo de árboles, pero están aprovechando las maderas que llevan ahí cientos de años y que además muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, son maderas muy, pero muy, muy caras. Recordemos que la historia, por ejemplo, de Belice, de este país que se encuentra en nuestra colindancia, nace a raíz de la extracción de maderas. Belice nació a través de la extracción que le cedió la corona a Inglaterra para poder aprovechar estas maderas. Tarde o temprano se convirtió en una colonia y tarde o temprano, recientemente, se convirtió en un país independiente. Pero el origen de este país es las maderas que se aprovechaban en la selva maya y que inicialmente pertenecían a nuestra nación. Un árbol necesita 3.5 metros cuadrados para crecer. En una hectárea caben de 2.850 a 3.000 árboles. Multiplicados por 73. Me estoy yendo al mínimo, porque revisando con ambientalistas, hay partes en la selva de las que están talando que había árboles en una dimensión de 1,5 metros en distancia. De ese nivel de cerrada estaba el número de árboles dentro de una hectárea. Pero poniendo una cifra promedio, 3.5 metros cuadrados el área para tener un árbol, multiplicado por una hectárea, que son 10,000 metros cuadrados, nos da aproximadamente 2.850 árboles. Multiplicado por las 73,000 hectáreas que han desforestado, nos da un total, y prepárense, hagan cuentas. ¿Se acuerdan de los 20,000 árboles? Bueno, pues si hacemos la multiplicación por las 73,000 hectáreas que dice El Financiero, nos estaría dando 208,561,000 árboles. A ver, ¿cuál es la diferencia entre 20,000 árboles que solamente quitaron de los camellones en el primer tramo 5, en el que era realmente el tramo original? O sea, a todos nos escandalizaron los 20,000 árboles que de pronto se tiraron y que ya no van a servir. Si hacemos las cuentas de todo lo que han desforestado desde que comenzó el Tren Maya y el programa de Sembrando Vida, vamos a encontrar que han desforestado, han talado, han saqueado 208,561,000 árboles. Y ya estamos hablando de millones de árboles. México es uno de los territorios más ricos del mundo en riquezas naturales. López Obrador está saqueando las riquezas de este país, mientras a todos nos trae como imbéciles en una consulta, distraídos. ¿Cuándo han cuestionado los medios de comunicación de este país dónde está la madera? El artículo dice, lo pondré en letras para tener un contexto completo, 208,560,000
1,000 árboles. Un escándalo. Pero aquí no termina todo. Ahora veamos la cifra del 2020, donde fueron exterminadas 127,070 hectáreas. O sea, estábamos hablando nada más de 73,000 hectáreas que publicaba el Financiero en aquel entonces. Hoy ya el recuento final es de 120, bueno, hasta el 2020, de 127,770 hectáreas. La operación matemática nos da un total de 365 millones de árboles. 365 millones de árboles que han desaparecido, que han sido talados y comercializados de manera completamente ilegal. ¿Quién demonios ha visto esto? Si él controla las aduanas, él controla los puertos, los barcos llegan y se están llevando estas maderas, ¿a quién le están reportando el ingreso? Faltan otros datos, los del 2021, que deben ser aún más escandalosos. Pero vamos a ser conservadores en las cifras que nos podrían indicar que serían iguales a las del 2020. Sin embargo, no, porque apretaron las obras en el 2021. Las han acelerado, como esto que ocurrió con el tramo 5. Así que, bueno, dejándolas en las mismas cifras del 2020, serían aproximadamente 930 millones de árboles talados. Ese es en serio, 930 millones de árboles de nuestras maderas preciosas que han desaparecido del territorio nacional. 930 millones de árboles talados. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Ante los cuestionamientos de la reubicación de la ruta del Tren Maya, el tramo 5, el gobierno tuvo la ocurrencia y así salir rápido del problema de afirmar que los 20,000 árboles talados habían sido reubicados. Quizás algunos les crean. Lo que es cierto es que trasplantar un árbol no es una tarea ni fácil ni rápida que requiere de conocimientos técnicos, así como de maquinaria especializada para hacerlo. ¿Se imaginan poder trasplantar una ceiba de más de 200 años de entre 200 a 40 metros de alto? Y ahora visualicen trasplantar 20,000 árboles de esa envergadura. Una vez más, de las miles de mentiras con las que nos pretenden engañar. Después dijeron que no, que eran maderas, árboles que se estaban reforestando. Y bueno, la verdad es que no han sido muy concretos en la respuesta que están dando, porque cada vez que dan una respuesta, pues se enredan peor. Dato, un árbol grande de caoba puede producir alrededor de 3 metros cúbicos de madera. Y un metro cúbico de la misma tiene un costo de $1,700. Calcúlenle, $1,700 un metro cúbico de caoba, y un árbol puede dar 3. Multipliquen esto por 3. Estamos hablando de casi $5,500 por árbol. De ese nivel, Volvamos a ser conservadores. Digamos que un tercio de este ecocidio eran árboles de caoba. Nada más un tercio, no todos. Digamos que nada más un tercio. Aproximadamente 310,000 árboles. Si hacemos el ejercicio matemático, sería por cada árbol talado salen 3 metros cúbicos. Es un total por árbol de 9 metros cúbicos. A $5,100 por cada árbol, multiplicado por 310,000 árboles de caoba, tomando que nada más sea el tercio de lo que han derrumbado. ¿Cuánto es el total? Es impresionante. 1,581,000 millones de pesos. 1,581,000 millones de pesos. López Obrador ha encontrado de dónde sacar dinero. Se dio cuenta que el petróleo no iba a ser. Se dio cuenta que no iba a ser refinando. Se dio cuenta que no iba a ser en lo demás que ha intentado. Quizá desde que comenzó esto se dio cuenta que la selva era la gran oportunidad. Nada más un tercio de lo talado. O sea, se tomó una tercera parte, pensando que fueran caobas y lo demás maderas normales. Imagínense que todo en realidad fuera caoba. Esto deja al gobierno más corrupto de la historia con los bolsillos llenos de billetes junto a todos sus cómplices. Mientras las comunidades ingresadas al programa de Sembrando Vida solo reciben 4,500 pesos mensuales.
se fueron de espaldas. Yo también desde que leí este análisis. ¿Y en qué son utilizados estos recursos ilícitos? Los políticos los llevan a algún paraíso fiscal, tanto como sus cómplices institucionales, o compran casas en Houston como acostumbran. Hay manos moviendo las hachas y motosierras en los bosques mexicanos a cambio de unos cuantos pesos. Vimos cómo los convocan y les pagan 2,000 pesos por meterse a la selva y estar tirando árboles todo el día. O en algunos lugares se ha utilizado este dinero para comprar armamento y así seguir operando en total impunidad con el palomazo de Palacio Nacional. Y nos referimos a el crimen organizado. Como todos sus programas sociales fueron creados únicamente para engañar a los ciudadanos, mientras saquean todos los recursos de la nación frente a nuestras narices. Una reflexión. Vamos con una reflexión final. Un gobierno que ha dejado morir más de 1 millón de ciudadanos con sus políticas de salud erróneas ante la pandemia y sus negativas de vacunación universal, que inclusive se atrevieron a esconder la vacunación para niños de 5 años en adelante, que ya estaba utilizada y simplemente pues escondieron el dato y escondieron las vacunas, que ha dejado acribillar a más de 111,700 mexicanos por su estrategia fallida de abrazos y no balazos, que lleva en su conciencia más de 2,000 almas de niños que han muerto por falta de medicamentos oncológicos, que más de 21,546 personas están desaparecidas y que seguramente sus restos yacen en fosas clandestinas. ¿Creen de verdad que les interesa salvar nuestros bosques? Si han dejado morir a los mexicanos, que inclusive representan votos, ¿creen ustedes que les interesa un árbol? López Obrador, número 1, ya está viejo. López Obrador no tiene una preocupación por el futuro de esta nación ni por el futuro climático. Y sus hijos se van al extranjero donde van a tener mejores condiciones de vida, al país que se lo cargue el carajo. Por cierto, son felices, porque, pues según sus números alegres, consiguieron más votos que Felipe Calderón en el 2006 y más votos que Ricardo Anaya. Festejan los casi 15 millones de acarreados que votaron en esta consulta, pero vuelvo a insistir, nadie está hablando sobre el destino de las maderas. ¿A dónde están yendo a parar todos estos árboles? ¿A dónde están los ingresos por la venta de estos árboles? ¿Cuánto están recibiendo las comunidades por estas maderas preciosas que se están talando de una manera impresionante en la selva? Hay quienes están tomando fotografías, comparando las fotografías satelitales de cuando entró López Obrador al gobierno con las que hoy, a 3 años de su gobierno, y ya comienzan a verse los manchones de desforestación en la selva maya desde Tabasco hasta la parte baja de la península de Quintana Roo y Campeche. De ese nivel. Vuelvo a insistir, ¿será que López Obrador en realidad quería hacer un Tren Maya? ¿O fue el pretexto hacer un Tren Maya? O sea, nadie se ha explicado por qué demonios hacer un Tren Maya con un ciclo cerrado dentro de la selva. Nadie le ha dado... O sea, todo el mundo piensa que es un capricho de López Obrador. ¿Será que fue un capricho o todo ha sido planeado? Enviar un Tren Maya allá que, aunque no se termine, les permita a ellos la extracción de estas maderas. ¿Será que desde el inicio, tanto Sembrando Vida como el Tren Maya solo fueron la pantalla para entrar a la selva y saquear nuestros bosques? Vamos a seguir investigando esto. Es un tema muy duro y han muerto muchísimos mexicanos ambientalistas por darle investigación al saqueo de los bosques. Uno de las principales violencias que más se pueden
registrada en este país sobre activistas es en aquellos que están defendiendo bosques, en aquellos que les dan seguimiento a la investigación de este negocio del crimen que está detrás de las maderas preciosas. Al año mueren muchos mexicanos y mexicanas intentando sacar a la luz negocios clandestinos de esta tala inmoderada y esta tala clandestina que hoy pareciera tiene todo el amparo del Estado. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll, un tema muy difícil y que se quede registrado para que continuemos hablando del mismo. Yo los veo en un siguiente video, cuídense mucho y reflexionemos sobre lo que realmente está pasando en México, porque a veces nos distraemos por cosas tan absurdas que nos pone López Obrador y estamos descuidando esto.